Buenas noches. Les voy a compartir, como ya lo mencionó Carlos, algunos hechos de mi vida. Lo traigo apuntado porque, pues, aunque sé mi vida, a mí se me da por irme largo y aquí nos estaríamos mucho tiempo. Y intentaré ser breve, pero sí comentarles algunas cosas que creo que son muy importantes porque me definen hoy en día. Mi nombre es Luis Armando. Soy el hijo mayor del matrimonio entre María del Carmen y Armando. Entonces soy Armando, de mi papá Armando. Hermano de Ramón y Elizabeth. Soy el feliz esposo de Miriam y orgulloso padre de dos hijos, Erandi, que no está aquí, y David el chiquito que hace ruidos. Bueno, les platico rápidamente unos hechos importantes de mi vida, ¿no? De mi infancia. Siendo niño, mi primer contacto con las cosas de Dios, pues fue a través de la educación espiritual que promovieron mis padres. Pero principalmente mis abuelos maternos fueron, pues, mi principal referencia. Recuerdo con mucho cariño las vacaciones que pasaba con ellos y la tranquilidad del departamento donde ellos vivían. Recuerdo que en mis estancias con ellos me llevaban a un templo y a veces, incluso no solo los fines de semana, sino algunos días dentro de la semana. La verdad es que yo no entendía muy bien qué es lo que hacían, pero pues pensaba que vivían con mucho apego a Dios. Recuerdo que me ponía, a mí en lo particular, intranquilo acudir a los templos, porque pues veía unos símbolos que eran para mí muy fuertes, ¿no? Cuando era pequeño. No entendía cuál era la lógica detrás de tener ahí una imagen que era muy violenta, ¿no? Para mí. Ya para cuando crecí un poco, en la adolescencia, pues me interesó mucho leer, ¿no? Y leía yo libros, todo lo que me cayera, lo leía. Me gustaba mucho la historia, me empecé a enterar de problemas del mundo, leía los periódicos y veía que estaban llenos de relatos de injusticias y de muchas manifestaciones del mal. Y yo no entendía qué pasaba ahí, porque pues, por un lado oía de Dios, pero sabía que el mundo estaba pues, hecho un relajo. Comencé a preguntar y a preguntarme por qué Dios permitía estas atrocidades y no encontraba respuestas. Me empezó además a enojar la incongruencia que yo veía en algunos hombres que yo consideraba religiosos y que conocía. O sea, teníamos por ahí vecinos que también decían tener una práctica religiosa, pero su vida era completamente diferente a lo que pues, es ser religioso, ¿no? Y con esas vivencias, con esas reflexiones, empecé a comenzar a alejarme de Dios. Mis padres fueron una referencia importante para mí. Con ellos aprendí conceptos de bien y mal y algunos principios. Hoy yo ya sé que algunos de esos principios tienen fundamento en la Biblia, pero la verdad es que ellos me los enseñaban pues, de manera natural, sin saber más allá de eso. Así, mientras me alejaba de Dios, yo me decía a mí mismo que para ser un buen hombre bastaba seguir las enseñanzas y el ejemplo de mis padres para estar feliz y tranquilo. En aquellas semanas, como les decía, en aquellos tiempos no sabía que algunas de esas enseñanzas importantes tenían fundamento en la Biblia, ¿no? Hacia los 18 años, pues obvio, entré a la universidad, seguí con mis estudios y las lecturas que estaba yo obteniendo me daban conocimientos, pero también muchos argumentos para dudar de la existencia de Dios, para cuestionar a Dios, para cuestionar a quienes hablan de Dios, para criticar a Dios y, en fin, una serie de pretextos para alejarme de Dios. Luego otro hecho que me marcó mucho fue la muerte de mis abuelos, tanto paternos como maternos, pero la que me dolió mucho fue la muerte de mi abuela materna. Mi abuela materna murió de cáncer en una situación de mucho dolor. Mi madre la acompañó en sus momentos finales y yo escuchaba el relato de mi madre
y cuestionaba a Dios porque decía, ¿cómo es que una mujer que es muy buena pasó por todo esto, por este sufrimiento? Y no tenía respuestas yo al plantearme esas preguntas. Pero lejos de intentar acercarme a alguien que me hablara de Dios y me diera estas explicaciones, pues mi decisión fue alejarme de Dios. Ya para cuando tenía 21 o 22 años, comencé también a trabajar, comencé a entrar a temas de derechos humanos, a temas de equidad de género, escuché y leí muchas cosas de feminismo, y pues ahí todavía hay muchísimos más argumentos para alejarse de Dios, ¿no? Básicamente me separé por completo de Dios, y además me volví alguien que criticaba mucho a las personas que tenían una relación con Dios, ¿no? En ese momento yo buscaba ser independiente y libre, y ponía distancia, así como ponía distancia de Dios, ponía distancia de mi familia y de mis seres queridos. Me fui aislando para demostrar que no necesitaba de Dios y también que no necesitaba del resto de mi familia. Entonces pues me volví alguien así como muy duro, muy intransigente. Y pues todo eso me llevó a cometer muchos errores, muchos errores. Ahora que preparaba este texto, la verdad es que no sabía ni por dónde empezar, ¿no? Pero les voy a hablar de pues algunos que yo creo que son los más graves. En el último año de mi carrera, la novia con la que tenía una relación en aquel momento, pues me dijo que estaba embarazada. Y tomé la decisión de no casarme con ella. Cuando nació mi hija, hubo un conflicto muy grave. No la pude ver los primeros meses y posteriormente, hablando con su mamá y con la intermediación de una persona que nos ayudó, como a mediar entre ambos, llegamos a acuerdos. Y esos acuerdos llevaron a que mi hija viviera conmigo. Entonces, mi forma de resolver aquellas decisiones fue hacerme cargo de mi hija. Intentaba yo ser un padre amoroso, respetuoso y muy entregado a mi hija, al cuidado de ella. Pero la verdad es que tomé una muy mala decisión, que fue pues, no interesarme sí me interesaba en todos sus aspectos materiales, educativos, de conocimiento, etcétera, pero en lo que nunca me preocupé y en lo que decidí no participar fue en su educación espiritual. Me dije, con ser respetuoso de lo que le enseña a alguien más, como su mamá, sus abuelos, etcétera, pues es suficiente, ¿no? Y no atendí esa necesidad. Centré también mis esfuerzos en aquello que consideré bueno. Como les decía, decidí ser un papá comprometido, tener un trabajo honesto, ayudar a personas a mi alrededor. Pero junto con esa decisión y esas actitudes, fui perdiendo tranquilidad en mi vida. Como les platicaba, trabajaba yo en estos temas de derechos de las mujeres, y un día me ofrecieron trabajar en Ciudad Juárez para atender a las familias de las mujeres asesinadas. Y sin pensarlo, acepté. No consulté con nadie esa decisión. O sea, me lo dijeron un viernes, y el lunes yo ya estaba en un avión para irme a Ciudad Juárez. Y nunca razoné, nunca pregunté, nunca reflexioné sobre lo que esa decisión implicaba para mi familia y para mi hija. Con esa decisión, pues lo que hice fue hacer sufrir a mi hija con esa separación temporal. Y yo me justificaba diciendo que al irme a trabajar tan lejos era para buscar que el mundo fuera mejor y pues, tener la conciencia tranquila. Estuve separado casi un año de mi familia y de mi hija, pero siempre diciéndome que yo lo estaba haciendo por un bien mayor, ¿no? En ese lapso de tiempo, pues sufrí insomnio, soledad, mucha incertidumbre, y la verdad es que lo que me tocó ver y conocer fue muy feo. El problema de Ciudad Juárez es de veras tremendo. Todas estas decisiones me llevaron a generarme problemas de salud. O sea, a los 30 años ya me habían diagnosticado hipertensión. Pero es porque yo ya no dormía bien. Yo ya no podía conciliar el sueño sin estar muy cansado. Y en todo eso yo lo que recuerdo es que vivía yo con mucha soberbia porque seguía diciendo que yo estaba haciendo lo correcto. Mi soberbia obviamente afectó la relación que tenía con muchas personas.
me volví muy insensible a las necesidades de ellas. Pensaba que siempre tenía que tener la razón y que tenía que salir triunfante de cualquier discusión en la que yo participara. Tenía que vencer en cada conflicto. Y recuerdo mucho que tenía compañeros de trabajo que me hablaban de Cristo, me querían presentar a Cristo, y con ellos pues me soltaba, ¿no? O sea, me soltaba en estas frustraciones, este malestar que yo tenía. Entonces, al evitar tener un compromiso con Dios, evitaba tener el compromiso con todas las demás personas. Entonces, tenía ya un vacío muy grande y no sabía cómo superarlo. Leía, escuchaba música, veía películas, me ponía a hacer trabajo para quedar totalmente cansado para poder irme a dormir. Y pues según yo me iba muy bien en el trabajo, o sea, cada vez tenía un mejor ingreso, un mejor puesto, un mejor trabajo. Entonces, mientras en lo individual, en lo personal me sentía muy mal, en lo laboral y en lo profesional pues iba creciendo. Ahora, ¿cómo es que conocí a Cristo? Hacia mitad del año 2009 conocí a Miriam, que ahorita la vieron salir. Trabajamos en una oficina en la Secretaría de Educación Pública que era muy ajetreada. O sea, todo el tiempo había urgentes, todo el tiempo había cosas que atender. Pero de Miriam lo que me llamó la atención fue que ella, con todo ese ajetreo, ella estaba siempre tranquila, estaba en paz. Ella no estaba atribulada como el resto de los compañeros. Poco a poco me interesé en ella y pues que me entero que es cristiana. Así me dijo un día, ¿no? Entonces yo dije, híjole, no, este es problema para mí porque seguro me voy a pelear con ella. Me propuse no acercarme a ella porque pues no quería pelear porque me interesaba y quería quedar bien, ¿no? En noviembre de 2009, Miriam me invitó a una plática sobre el significado de Navidad. Mi respuesta fue agradecerle y decirle que sí iría, pero dentro de mí decía, no voy a ir, voy a buscarme un pretexto, y ya esa decisión la había tomado. Lo curioso es que cuando yo ya tenía un pretexto, algo pasaba que hacía evidente que estaba mintiendo. Y como quería quedar bien, pues terminaba yo más comprometido, ¿no? Recuerdo que incluso para llegar tarde ese día, pasé por un pastel, esperando y haciendo tiempo para no llegar temprano, ¿no? El caso es que yo escuché completo el mensaje que se dio en aquella ocasión. Al escuchar la plática, yo me preguntaba, ¿qué estás haciendo aquí? ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué siento que lo que está diciendo el pastor me toca? Incluso pensaba que estaban hablando de mí. Y empecé a pensar que Miriam les había platicado algo y dije, pues después le reclamo porque pues no me siento cómodo, ¿no? Pero lo que sí es que me sorprendió el mensaje que dio, aunque recuerdo con exactitud muy pocas cosas. Pero hay algo que me tocó, me dijo, recuerdo que se habló de que el Hijo de Dios había decidido nacer en un lugar que se parecía mucho a mi corazón, o sea, en el corazón lleno de inmundicia, ¿no? En un corazón con todos esos problemas que les platico, ¿no? Un corazón que ya estaba hasta enfermo, ¿no? Y yo no entendía muy bien eso, ¿no? Pero recuerdo que se quedó en mi cabeza. Recuerdo también que me invitaron a tener una relación con Cristo, una relación personal y directa y no mediada con otras personas. Y a conocer su voluntad que está escrita en la Biblia. Esa noche llegué a mi casa, clamé a Jesús, le dije, Cristo, la verdad es que lo hice con mucha timidez, porque todavía yo en ese momento pensé que no me escucharía. Recuerdo que oré y le pedí a Jesús que me ayudara a tener tranquilidad. Le pedí perdón por mis pecados y le dije, por favor, Jesús, haz lo necesario para que yo me quite este ruido que tengo en la mente. Que me perdonara y también que me resolviera dudas. Y todavía le dije que si podía me hiciera creer en Él. Esa noche, por primera vez durante muchos años, dormí bien. Entonces, pues ahí supe que me estaba escuchando. Desde esa fecha, todavía la recuerdo, 5 de diciembre de 2009, Cristo nació en mi corazón y mi vida se transformó.
comencé a acudir a estudios de Biblia cada día miércoles. Primero de vez en cuando, o sea, me aparecía un estudio y luego me aparecía un mes después, 2 meses después, pero poco a poco fue acortándose el tiempo, a grado que ya un día me era indispensable no perderme el estudio. O sea, empecé a sentir que lo que estaba escuchando me servía para la vida, me servía para el trabajo, me servía para pues, relacionarme con las demás personas. Hoy sé que Dios abrió caminos para que yo pudiera estar con Él y estar en los estudios de manera muy mayor, más permanente. Porque, como les platico, estaba yo en un trabajo muy ajetreado y todo el tiempo había cosas imprevistas, etc. Y pues no sé bien cómo, pero un día le dije a mi jefe, oye, necesito que me des permiso de salir todos los miércoles temprano. En esa oficina lo lógico era que me dijera que no. Y me dijo, ¿tú? ¿Leyendo la Biblia? Sí, adelante. Y me dio permiso y nunca hubo un imprevisto que me impidiera ir a los estudios mientras estuve en ese trabajo. A partir de ese momento intento por todos los medios estar puntual en las predicaciones. Leo la Biblia, comparto mi experiencia de tener a Jesús en mi corazón y pues Cristo ha derramado muchas bendiciones en mi vida. Como les decía, el insomnio desapareció. Miriam ahora me dice, oye, ¿cómo le haces para dormir tan rápido, no? Sí. Jesús también me quitó ceguera espiritual. Hoy puedo observar pruebas y evidencias de su amor y grandeza en todo lo que vivo. Dios me proveyó de ayuda idónea, una compañera increíble que es Miriam. Porque les tengo que platicar que Miriam tiene muchas actitudes que yo de inmediato veo que son el cumplimiento de las promesas que existen en la Biblia. Atesoro que ella es una mujer que quiere servir a Dios y eso nos ayuda a tener, pues ahora sí que un plan de pareja hacia el futuro. Yo puedo decirles ahora que tengo una vida familiar y de pareja plena. Como matrimonio le pedimos a Cristo que estuviera presente en nuestras vidas. Lo invitamos a nuestra boda, fue el invitado de honor y testigo principal del compromiso que establecimos. Y las bendiciones se siguen derramando en nuestra familia. Mis 2 hijos hermosos se desarrollan cada uno en su etapa, porque una tiene 19 y el otro 3, y ambos nos contagian mucha alegría. Erandi en sus andanzas en el teatro, que ahora estudia y actúa, y David con su alegría, mezcla de pequeñas travesuras e inocencia y a veces berrinches. Oramos para que ambos conozcan a Cristo y decidan tener una relación personal con Él. Estamos trabajando, orando, platicando con ellos, de a poquito enseñándoles, pero creo que la mayor forma de acercarnos con ellos es que vean nuestras vidas, ¿no? O sea, ellas nos ven todo el tiempo y saben cómo vivimos. Esperamos que pronto o a su tiempo ellos tomen una decisión de tener una relación con Dios. Y bueno, ya no me los entretengo mucho. Dice, Jesús me ayuda todos los días también a resolver pequeños y grandes problemas. La verdad es que he descubierto que solo tengo que comunicarme con Él, preguntarle, y Él es fiel y siempre me contesta. Jesús, como les decía, logra que de pronto yo, que tengo un temperamento muy explosivo, tenga paciencia y tranquilidad. Y luego he ido descubriendo que los días en donde trato mal a alguien, exploto o tengo un enojo que quién sabe de dónde salió, fueron los días que se me olvidó dedicarme a las cosas de Dios. El día que se me olvidó leer mi Biblia, el día que no oré. Y entonces, bueno, pues ese ya es un aprendizaje muy importante porque yo necesito, como hipertenso, estar tranquilo. Entonces necesito estar en las cosas de Dios para controlar mi hipertensión. En la Biblia he encontrado muchas cosas: sabiduría, consuelo, motivación, promesas. Hay una riqueza infinita en sus páginas y por eso les digo, yo atesoro un estudio bíblico, atesoro mi lectura diaria.
Y solo les quiero compartir dos versículos que son muy importantes para mí y que, pues, de una u otra forma resumen lo que hace Dios en mi vida. El primero, pues, es un versículo muy famoso, seguramente lo conocen. Está en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que a todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es un mensaje así tremendo del amor que tiene Dios para con nosotros. Dar a su Hijo para cualquiera que decida creer en Él, para darle vida eterna. Luego nada más que yo ahí todavía no me sentía yo reflejado la primera vez que lo leí. Pero el siguiente versículo pues ya está hablando de mí, ¿no? Está en Romanos 5:8, que dice, mas Dios muestra su amor, o sea, el mismo amor de Juan 3:16, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, ahí sí ya está hablando de Armando, de Luis Armando, el que era tremendamente enemigo de él, pecador, y muestra su amor en que Cristo murió por mí. Hoy, con ayuda de Cristo, tengo claro mi futuro, tengo un propósito claro en la vida, y que es pues trabajar para Dios, colaborar con otras personas, que es la congregación en la que estamos participando, y hablar de Cristo para que otras personas lo conozcan y el reino de Cristo crezca en este mundo. Y bueno, pues eso es lo que les quería yo compartir el día de hoy.